Bueno, de partida todos ocupamos tipografía, o sea, todos. Desde que se inventó el Word, todo el mundo diagrama. Entonces tiene una suma importancia, tanto en el texto como, no sé si hablar de tipografía o rótulos también en la calle, por ejemplo, o todas las tipografías que se ocupan en afiches. Lo que queda en los libros queda plasmado en el tiempo. Eso es algo importante. Y que a largo plazo, tal vez ahora no lo podemos notar, pero a largo plazo cuando después veamos, no sé, en 30 años más y podamos recoger algunos libros y veamos que algunos libros fueron diseñados con Australis, con Amster, yo creo que sí, esto sí se va a reflejar, pero tal vez más adelante vamos a poder notar la identidad de este momento, no ahora. Soy Paula Barahona, diseñadora gráfica especializada en diseño editorial. Actualmente trabajo en mi estudio de diseño que se llama Estudio Vicencio. Somos una oficina que trabaja principalmente proyectos de diseño editorial y de identidad. Algunas pocas veces hemos hecho algunas tipografías. Estamos ubicados en la ciudad de Santiago, en Chile. Llegué a la tipografía en realidad a la universidad, porque el primer año, entré a la Católica y el primer año no tenía idea del concepto de tipografía, no sabía de qué se trataba. Y así, tuvimos cursos muy generales. Después el segundo año también, me parece, y creo que fue el tercer año en que ya se nos dio la oportunidad de tomar algunos electivos. Y fui, y creo que llegué hasta tarde en la clase, me metí así muy sigilosamente y presencio esta clase. Él estaba hablando de la historia y la escritura. Ni siquiera había hablado de tipografía todavía, pero me pareció absolutamente maravillosa, cautivadora, interesante. Esto me encantó. Creo que salí de la clase, fui corriendo a la administración, a la coordinación y inscribí el curso. Y después cuando ya empecé a avanzar, avanzamos teóricamente en el curso, ya ahí no pude dejar de estar más cautivada por la tipografía. Me pareció un tema así absolutamente hermoso porque tenía todo que ver con la racionalidad y también tenía algo, voy a decir espiritual, será un poco raro, pero que tiene que ver con la expresión del lenguaje del hombre, que se va plasmando en esta forma. Y eso me pareció absolutamente trascendente. Bueno, primero que nada, el diseño editorial me gustó mucho porque tenía todo que ver con tipografía. O sea, era la aplicación macro, como de la orquesta. El piano es el maestro, acá la tipografía es el maestro, donde se arman todas estas pautas para dar y proyectar una pieza. En este caso sería un libro, una revista, una pieza editorial. Entonces me especialicé yo misma dentro de la universidad en esto, que me gustó mucho. O sea, que no puedo hacer otra cosa. Eso fue lo que sentí. Esto es para mí, esto es lo mío. Mi experiencia en Reading fue interesante y no puedo explicarlo. Yo iba con muchas expectativas. Uno cuando va a estudiar al extranjero va con muchas expectativas. Y finalmente creo que es un error ir con tantas expectativas, porque si bien los profesores allá te entregan herramientas, lo más fundamental de ir a estudiar afuera es la experiencia en sí, la experiencia de juntarte y reunirte con un grupo de compañeros internacionales que están enfocados en lo mismo que tú. En términos concretos de la base teórica que me dieron ellos, era todo mucho más como un taller. Y en términos de diseño editorial, sí fue más sutil la enseñanza, porque tuve que aprender mucho a mirar, a apreciar desde lo antiguo, desde el inicio del diseño. Fue súper bueno eso, ver cómo se inició el diseño editorial.
ver impresos antiguos. Porque antes yo no tenía ese conocimiento, era una ignorante. Trabajar con el Departamento de Pueblos Originarios, que ahora se llama la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, ha sido una experiencia muy, muy bonita, porque de partida sentir que estás trabajando con los pueblos originarios es algo que a mí me enorgullece muchísimo. Desde la ignorancia de mi ser y lo que he aprendido con ellos. Le explicamos la importancia de tener una tipografía para sus publicaciones y cómo esto iba a diferenciarlos como departamento, porque ellos estaban ocupando la tipografía del gobierno. La tipografía del gobierno funciona, pero no funciona para texto, porque además no tiene itálica. Entonces siempre estaba ese problema, que no fue hecha para ser usada en libros, fue hecha para ser usada en un documento. Entonces nosotros le planteamos esto, le planteamos sobre la Cherkán. José Ancán amó la tipografía, dijo, no, esto me encanta, así que hicimos todas las gestiones, yo los ayudé a comprarla, hablé con Pampatal, les ayudé en la gestión de la compra. Para ellos era súper difícil invertir una cantidad de plata en tipografía, pero lo hicieron. Entonces fue para mí un logro haber podido influir en que ellos pudiesen tener la tipografía corporativa. Y ahora todas las publicaciones que hemos hecho son con esa tipografía y le da una identidad súper única. Bueno, me motiva mucho trabajar con tipografía, me motiva mucho de este trabajo, me refiero al diseño editorial, me motiva mucho plasmar una obra física, que quede físico y poder tocar la textura del papel y ver que hay una tipografía impresa, que hay un layout. Y todo lo que simboliza el libro, que un libro no es solamente algo que fue diseñado por una persona, sino que tiene contenido. Me motiva el contenido, me motiva también mucho el trabajo que se hace en equipo, porque aquí uno trabaja con el cliente, con el editor, con tu compañero diseñador, con el proveedor. En el fondo, trabajas con un montón de personas para lograr ese libro. Y bueno, eso es lo que me motiva.